Amigos, bienvenidos. ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar con ustedes esta noche, en pleno mes de diciembre y ya muy cerca de la Navidad, para hablar precisamente de un gran tema que es el tema del árbol de Navidad. En México, esta tradición llegó hacia el año 1900. Los grandes almacenes metropolitanos de la Ciudad de México, como al puerto de Veracruz, el centro mercantil, el Palacio de Hierro, el puerto de Liverpool, empezaron a engalanar sus áreas con estos bellos árboles de Navidad, que no son otra cosa que los abetos mexicanos hermosísimos que se producen muy cerca de la Ciudad de México, ya que la Ciudad de México está rodeada de altísimas montañas de 5,000 metros, en donde los densos bosques de oyameles y ocotes son los equivalentes a los abetos europeos. Así las familias mexicanas empezaron a tener contacto con este símbolo de la Navidad mexicana. ¿Pero qué representa el árbol de Navidad y cuál es su historia? ¿Les gustaría saberlo? Es una larga historia que se remonta a miles y miles de años en el pasado. En realidad, la Navidad en la que festejamos el nacimiento del niño Dios, de Jesús de Nazaret, está relacionada con otros niños dioses de antiguas culturas y mitologías. Por eso es importante entender y comprender esta fecha. Vayamos pues al entender el símbolo más importante de la Navidad, que es el árbol. ¿Por qué un árbol de Navidad? ¿Quién pensó en este símbolo? ¿Y cómo fue? La fiesta navideña cristiana en realidad está relacionada de manera íntima con una fiesta mucho más antigua, con una fiesta de miles y miles de años, que es la fiesta del solsticio de invierno. A los pueblos antiguos les daba mucho miedo el invierno, especialmente a las sociedades que vivían en climas extremos, de frío intenso y de mucha nieve. Por lo tanto, la llegada del invierno causaba mucho pavor. Y por esta razón es que empezaron a surgir mitos y ritos muy antiguos para asegurar que volvería el calor, que volvería la fertilidad y que volvería la abundancia. El invierno era un periodo en donde la vida humana estaba amenazada. Y fue hace unos miles de años que en el centro y en el norte de Europa, más de 400 pueblos diferentes crearon la festividad del invierno o la festividad del renacimiento del sol. El renacimiento del sol porque es el astro que dirige el clima en el mundo y había sido divinizado en diferentes sociedades y culturas. Los egipcios divinizaron al sol y lo consideraron rector del universo. Con el nombre de Ra se le adoró durante 3,000 años continuos. El sol tenía muchas advocaciones. Otra de ellas era el niño Dios Sol, Horus, o el nacimiento del sol. Todos los pueblos antiguos, sin excepción, reverenciaron al sol. Por ejemplo, en la antigua Mesopotamia, el sol era Shamash. Entre los griegos era Helios, o podía ser también una de sus advocaciones, el dios Apolo, dios solar de griegos y de romanos. En las antiguas sociedades de la antigua India, el sol también fue adorado,
al igual que en China y en Japón, donde se consideraba que el emperador era un representante del sol y que si se le veía los ojos, quedaba deslumbrado y ciego el que lo hiciera. El culto solar se difundió por todos los continentes, en África, en Asia, en Oceanía y en la antigua América. El sol fue adorado por los aztecas, los mayas y los incas. Las religiones de Mesoamérica fueron solares, al igual que la antigua religión de el Perú, desde los pueblos del norte hasta los de Nazca, desde los chibchas hasta los incas. Todos los pueblos de la región andina tenían al sol como su máximo dios. Entre los aztecas, el sol también era el máximo dios, igual que entre los mayas. Para los aztecas, el sol renacía cada año en el festival del invierno y los templos de toda Tenochtitlan eran revestidos con guirnaldas de pino y también se ponían las flores del sol. Las flores del sol son originarias de México. En su nombre antiguo, Cuetlazóchitl, que es como los aztecas les decían, significa flor perenne. Es una flor que en el invierno se cubre de color rojo y pistilos amarillos. Hoy la conocemos en todo el mundo como símbolo de la Navidad, porque es la flor a la que le hemos dado el nombre moderno de flor de Nochebuena. Pero esa flor en realidad fue descubierta en México por los españoles y luego por los norteamericanos. Un embajador de los Estados Unidos en México, Joel R. Poinsett, les dio su apellido y las llamó poinsettias, que es como se les conoce en la actualidad en todo el mundo, en el que también son llamadas flores de Nochebuena o flores de la Navidad. Todas las sociedades antiguas tenían un punto en común. Festejaban el solsticio de invierno. Entre los días 21 y 24 de diciembre se hacían grandes festivales solares o fiestas del sol. En la antigua Tenochtitlan, capital del imperio de los aztecas, la fiesta del sol duraba 4 días. El 20, el 21, el 22 y el 23 de diciembre. En estos días se festejaba el renacimiento del sol. Los pueblos antiguos de Mesoamérica asociaron al sol con el ave colibrí y con el dios Huitzilopochtli, una de las advocaciones de Tonatiuh, el sol entre los pueblos aztecas. Y esos 4 días, los días de la fiesta del sol, se hacían pequeñas figurillas del dios Huitzilopochtli en forma de galletas que se hacían con una semilla mexicana llamada amaranto. Así, el pan de amaranto endulzado con miel era comido por los niños en la fiesta anual del sol, una forma antigua de festejar el solsticio de invierno entre los aztecas. En el mundo antiguo, la fiesta del sol estaba relacionada con un árbol. También entre los mayas y los aztecas había una relación entre el árbol y el renacimiento del sol, ya que los aztecas decían que el mundo y el universo estaba sostenido por un árbol gigantesco cuyas ramas cruzaban el fondo de la tierra y llegaban a los 13 cielos. Ese árbol cósmico es el árbol de la Navidad. Para los aztecas, ese árbol cósmico
tenía grandes ramas. Hacia arriba tenía 13 niveles o pisos y hacia abajo 9. En la parte superior vivían los dioses y en la parte inferior las raíces se hundían hasta el mundo del Mictlán, donde reinaba el Señor de los muertos. Los vivos estaban en medio, en el llamado mundo intermedio. Y se decía que ese árbol cósmico representaba la vida. Por lo tanto, se le llamaba también el árbol de la vida. Todos los pueblos antiguos adoraban un árbol de la vida. Entre los antiguos hindúes se adoraba el árbol sagrado de aromas, es decir, el sándalo. Los chinos también adoraron árboles sagrados como el cedro. Entre los egipcios, el árbol sagrado era una palmera, pero también podía ser un sicomoro. En la antigua Sumer también se adoraba al liquidámbar como árbol sagrado. Y así cada sociedad tenía sus propios árboles sagrados. Los judíos tenían como árbol sagrado nada menos que al árbol del que se hacían todas las herramientas de Dios, una acacia. Se decía que el arca de la alianza se había hecho con la madera de la acacia, porque era el árbol de la vida que había sido sembrado en el jardín de Edén. Pero también se podía decir que los árboles sagrados para los judíos, y de los cuales se habla en el texto del Génesis, eran el granado y el manzano. Aunque no son representados por su nombre, se sabe que Dios, cuando creó el jardín del Edén, creó y plantó muchos árboles, pero solamente 2 árboles sagrados. El árbol filosófico o árbol de la ciencia del bien y del mal, que fue plantado al oeste del jardín del Edén. Y el árbol de la vida, que fue puesto en el centro mismo del universo y en el centro mismo del jardín del Edén. Ese es precisamente el primer gran relato bíblico. Y Dios les dijo a Adán y Eva que no comieran de los árboles prohibidos. Pero ellos comieron, ya que Eva fue tentada por una serpiente que la engañó y le dijo que comiera contra la voluntad de Dios. Y así Adán y Eva comieron la manzana o el fruto prohibido, que no se sabe si era una manzana, pero se cree que así era, ya que realmente el texto bíblico no nos dice si era una manzana, pero sí nos dice que era un fruto. Y al comerla, Adán y Eva quedaron con el conocimiento del bien y del mal. Huyeron por el miedo que les dio haber retado a su Dios, llenos de culpa y de vergüenza. Culpa, vergüenza y miedo. Y después Dios los buscó y ellos se escondieron. Habían cubierto sus cuerpos con las ramas de una higuera, otro árbol sagrado en la tradición judía, para que Dios no los viera desnudos. Al ver a Adán, Dios le dijo: ¿por qué te has cubierto? Y él le dijo: por vergüenza. Dios entendió así que Adán había desobedecido y montó en ira y expulsó a Adán y a Eva del paraíso. Como vemos, los árboles sagrados están presentes a lo largo y ancho de todas las religiones de la tierra. Otros pueblos, como los de Europa, también tuvieron fiestas de árbol sagrado. Por ejemplo, los romanos tenían por árbol sagrado a un ciprés, pero también a un pino, y los griegos a un laurel. Es importante entender que todas las culturas antiguas adoraron al árbol
el día 21 de diciembre, porque representaba el renacimiento de la vida. Se dice que la Madre Tierra y el Padre Cielo estaban unidos por el árbol sagrado del cosmos, que unía los cielos con la tierra. Todos los pueblos sagrados adoraban al árbol cósmico, que sustentaba los cielos y también el mundo de los vivos y el inframundo. Para los vikingos, el árbol sagrado por excelencia era Yggdrasil, que era un gran roble del que pendían la luna, el sol y las estrellas. El dios Odín había creado el universo a partir de este gran árbol, cuyas poderosas raíces se adentraban a la tierra y formaban el mundo de la muerte. Pero en los cielos todo pendía de la enorme copa del árbol sagrado Yggdrasil, del que colgaban las estrellas y el mundo de los vivos. El árbol cósmico era también reverenciado como árbol de la vida. Y cuando llegaba el solsticio de invierno, los antiguos vikingos encendían luces en un roble sagrado. Estas luces representaban la esperanza de la vida y representaban también el regreso del sol. Los pueblos antiguos tenían grandes conocimientos astronómicos. Ellos se daban cuenta de que en el otoño el sol estaba cada vez más lejos y distante, ya que se inclinaba en el hemisferio norte, produciéndose así el frío del invierno. Los pueblos y sociedades antiguas, como los cimerios, los tocarios, los germanos, los celtas, los pueblos helvecios, también los pueblos del oriente, los escitas y por supuesto todos los pueblos de la estepa creían que el mundo se iba a acabar. Es por eso que todos los pueblos antiguos, muy especialmente los de Inglaterra, Francia, Alemania, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Holanda y Bélgica, España, las regiones orientales de Rusia y los pueblos del Mar del Norte adornaban árboles de luz. Todos ellos pensaban que el mundo marchaba hacia su extinción y que el frío acabaría congelando la vida. Es por eso que adornaban los árboles sagrados y los llenaban de luces, como esperanza del renacimiento del calor y del sol. En esta fiesta de los árboles sagrados, que tenían diferentes nombres en cada cultura, el pensamiento central es que el sol regresaría en el solsticio de invierno. Y ellos, al poner este árbol que adornaban con guirnaldas de tela roja y amarilla, lograrían la protección de los dioses para evitar morir de frío y de hambre. En todas las culturas del centro, norte, noroeste y noreste de Europa, esta tradición se practicó por miles de años. Era una evocación del árbol solar, del árbol de la vida, que tenía diferentes nombres. Los antiguos celtas tenían una fiesta llamada la fiesta de Yule, que era precisamente la fiesta del 21 de diciembre, en el que también adornaban al árbol sagrado, el roble maravilloso que representaba la fortaleza de la vida, y lo cubrían de guirnaldas de colores hechas de tela y también de luces, de velas de luz brillante.
esperando con esto la protección y la abundancia. Contra el hambre, la abundancia, y contra el miedo a morir, la esperanza. Y así esta tradición con los años se convertiría en la tradición de Navidad. Llegaron los tiempos cristianos. Los antiguos esperaban que el sol renaciera en la fiesta del Dios Invicto. Estas fiestas del renacimiento del sol también tenían lugar en Roma. La Roma pagana tenía los mismos ritos que el resto de Europa. En la columna vaticana había un gran templo al niño Dios Mitras, que venía de Persia y Mesopotamia, y era un culto solar adoptado por las legiones romanas en sus viajes al oriente. En los tiempos del emperador Juliano y otros emperadores de los siglos II, III y IV, esta fiesta del renacimiento del sol tenía lugar el 24 de diciembre en la colina vaticana. Ellos decían que el sol renacía como un toro gigantesco, que con su poder y su fuerza vencería las tinieblas del invierno y el frío invernal. Este mito o rito del 24 de diciembre fue con el nacimiento del cristianismo fundiéndose. Por eso es que hoy la sede católica del cristianismo es la colina vaticana. Y ahí nació el gran primer templo cristiano de Roma, porque en este sitio se hacía la gran fiesta del nacimiento del niño Dios Mitras, interpretado como el sol. Y cuando los cristianos miraron esto en Roma, decidieron que para fundir los ritos antiguos y modernos era necesario cambiar la fecha del nacimiento del niño Jesús, que fue en abril, para que por un decreto imperial se festejara el 24 de diciembre. El emperador Constantino estuvo de acuerdo con hacer esto, ya que lo que se quería era que el tránsito hacia la nueva religión fuera pacífico. Es por eso que se fijó como el nacimiento de Jesús el 24 de diciembre, cuando había otras fechas según las tradiciones. De esta manera, el festejo de la Navidad y el festejo de nacimiento de Nitro eran coincidentes. Se trataba de hacer esto deliberadamente para que la gente de Roma ya no siguiera festejando la tradición pagana y la sustituyera por una tradición fervorosamente cristiana. Y así se hizo. De esta manera quedaron fundidas las dos fechas. La gran fiesta del sol, del solsticio de invierno, del 24 de diciembre en Roma, con la fiesta del nacimiento del niño Dios Jesús. Desde entonces los festejamos juntos. Pero el cristianismo se fue extendiendo y de la antigua Italia y del Mediterráneo pasó al centro y al oeste de Europa. Hubo grandes monjes que fueron al norte. Entre ellos estaba San Bonifacio, que fue a la antigua Germania y también a Inglaterra. Y ahí se dio cuenta de que el culto pagano del solsticio de invierno seguía estando vigente. Se seguían adornando los grandes robles y se seguían adornando con luces y listones de color amarillo y rojo, símbolo de la fertilidad y de la unión de la diosa madre de la tierra con el Dios Padre del cielo, que era el sol. La fiesta de Odín tenía lugar en todas las regiones de Dinamarca, Alemania, Holanda, Bélgica y todos los territorios más allá del Danubio. San Bonifacio, que no le gustaba nada que tuviera lugar esta fiesta, pensó: ¿cómo haré que los germanos ya no adoren
sus antiguos cultos y dioses paganos. Y entonces, hacia el año 730, después de Cristo, tomó un hacha y cortó el roble adornado de una tribu germana y ordenó que se trajera un abeto en lugar de un roble y se le decorara con guirnaldas amarillas y rojas y con luces y también con esferas que recordaban la fruta del árbol de Edén, del árbol antiguo de la vida del jardín del Edén. Así se colocaron bolas plateadas, bolas doradas y bolas rojas que representaban los frutos del jardín del Edén. Y como el pino era triangular, eso significaba que estaba asociado con la Trinidad cristiana, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ordenó a los germanos, ahora convertidos al cristianismo, que todos los años, en la fiesta anual del solsticio de invierno, que entre los germanos se celebraba entre el 21 y el 24 de diciembre, adornaran abetos, adornaran pinos y festejaran el nacimiento del niño Jesús bajo la tutela y la protección del árbol de la Navidad. Esta idea maravillosa fundió las dos tradiciones y quedaron unidas nuevamente. Los germanos, en lugar de adornar los grandes robles de Odín, empezaron a adornar los pinos del niño Jesús. Y esta tradición se extendió por toda Alemania y se extendió aún más allá y llegó al norte muy lejano, a Finlandia y a Noruega. Esta idea de San Bonifacio, que también fue llamado el gran apóstol de Germania y que es uno de los santos más amados en la tradición cristiana por haber convertido esta región pagana tan enorme, empezó a tener tradición y seguidores y se continuó durante muchísimos años. Fue hacia el año 1605 en Alemania, donde en todo el país se ponían grandes árboles de Navidad en las iglesias, utilizando la tradición de San Bonifacio. Es por ello que debemos recordar este evento como algo muy significativo, ya que los pueblos paganos dejaron de adorar a Odín y el árbol del solsticio de invierno, que era el roble, por el nuevo árbol que representaba a Jesús y a la Navidad del Señor y también el tiempo de Adviento. Esto fue evolucionando y después en Alemania, hacia el año 1605, hubo un culto extendido a todas las aldeas y villas de cientos de regiones de Europa al árbol de Navidad. Esta tradición tan alemana siguió viva y se mantuvo siempre y después evolucionó rápidamente. Hacia el año 1800, los árboles de Navidad ya se habían difundido en toda la región del Báltico. Se ponían árboles de Navidad en Finlandia, en Rusia, en Bielorrusia, en Polonia, en Noruega y Suecia y en Holanda. Y hacia el año 1841, la tradición llegó a Inglaterra. Esto fue muy importante. La reina Victoria del Imperio Británico se había casado con Alberto, un príncipe de la dinastía Coburgo-Gotha, como nuestra querida emperatriz Carlota, mamá Carlota, emperatriz de México. Y esta dinastía tuvo poder e influencia en Inglaterra. El príncipe Alberto le regaló a la reina Victoria en Navidad, para ella y para los hijos de la pareja, un gigantesco abeto que había sido adornado a la tradición alemana
y que decoraba el salón principal del castillo de Windsor. La reina Victoria ordenó que a partir de ese día, en el castillo de Windsor, tendría que haber un árbol de Navidad por el simbolismo que éste tenía y que acompañaría a toda la familia real de manera permanente. Como esta tradición llegó de esta manera a Inglaterra, muy pronto todas las familias nobles del Reino Unido quisieron tener árboles de Navidad en sus castillos. Y la tradición pasó de los castillos también a las iglesias, y de las iglesias a todos los hogares. Para 1870, poner un árbol de Navidad en las casas era una costumbre muy inglesa, y siendo el Imperio Británico extendido a los 5 continentes, muy pronto la tradición inglesa del árbol de Navidad, y que había llegado de Alemania, se difundió por todo el planeta. Empezaron a surgir árboles de Navidad en París, en Roma, en España, y después en Nueva York y en la Unión Americana. Y de esta manera, el árbol de Navidad se hizo universal y fue propagándose a todas las sociedades cristianas, y aún muchas que no lo son, como por ejemplo en Japón, donde se hacen hasta concursos de árboles de Navidad, aunque para ellos no tiene el significado del nacimiento de Jesús, sino la llegada de una temporada de buenos deseos e intercambio de regalos. A México, el árbol de Navidad llegó con Maximiliano y Carlota, ya que los Habsburgo ponían árbol de Navidad en el castillo de Schönbrunn. Y el emperador Maximiliano de México, siendo de dinastía Habsburgo, conocía muy bien esta tradición y lo puso en el castillo de Chapultepec. Carmelita Romero Rubio, la esposa de Porfirio Díaz, revivió esta tradición, colocando el arbolito de Navidad también en el castillo de Chapultepec. Pero los grandes almacenes de la capital de México, que habían iniciado su actividad comercial hacia 1885, empezaron a poner a gran escala y profusión arbolitos de Navidad. Tiendas tan importantes como la Gran Cedería o el Centro Mercantil, al puerto de Veracruz, el Palacio de Hierro, al puerto de Liverpool, empezaron a colocar docenas de árboles vistosos de Navidad en sus almacenes y aparadores. Esto hizo que muy pronto en toda la Ciudad de México esta tradición se propagara a las iglesias y a los hogares, se convirtiera en un símbolo de la Navidad mexicana. Algo muy similar ocurrió en todos los países latinoamericanos, que muy pronto adoptaron esta tradición germánica, alemana, luego inglesa y luego global. Por eso es tan importante que tú, al escoger tu árbol de Navidad en esta temporada, tengas claro el simbolismo del árbol de Navidad. San Bonifacio le dio un sentido profundamente religioso al árbol de Navidad, de manera que la tradición ha recogido este sentido religioso. Si tú esta Navidad quieres colocar un árbol de Navidad que tenga un simbolismo poderoso en tu hogar, te voy a decir cuáles son los símbolos. Para que un árbol de Navidad lo sea, de acuerdo a la tradición cristiana y muy católica, es importante que el árbol de Navidad cumpla con 5 requisitos, los cuales te voy a explicar a continuación. El primer requisito es que tenga esferas, ya que las esferas tienen un simbolismo cristiano. Las esferas originales de la tradición cristiana deben ser rojas, doradas y plateadas, ya que las esferas rojas representan
las peticiones que le hacemos a Dios para nuestra fiesta invernal y para todo el año hasta la siguiente Navidad. Las bolas doradas significan las alabanzas que le hacemos a Dios en señal de reconocimiento a su gran fuerza y poder. Y las esferas plateadas representan la gratitud de nuestro corazón que con gran devoción, a través del simbolismo sagrado del árbol de Navidad, la familia le hace a su Dios. Este es el primer elemento que debe tener el árbol de Navidad, que en la tradición cristiana debe tener una forma triangular, tal y como lo estableció San Bonifacio, para que representara el triángulo de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El segundo requisito es que tenga una estrella en la punta. No basta con poner una punta muy adornada. Hay que colocar una estrella de Belén para que realmente sea un árbol de Navidad. Esto es porque, de acuerdo a la Escritura Sagrada, Dios anunció la llegada de un Mesías Salvador a través de la estrella de Belén que los pastores y los reyes magos siguieron hasta llegar a la gruta o el establo donde nació el niño Jesús. La estrella tiene un simbolismo, representa la fe con que ponemos el árbol de Navidad cada año, esperando renovar nuestros votos al Creador, esperando renovar nuestra adhesión y nuestra devoción, pero también esperando recibir la protección de nuestro Dios. El tercer elemento es importantísimo y son las cintas y los moños. Las cintas y los moños son amarres y representan el amor a nuestro Dios, pero también la unidad de la familia, la unión. Estas cintas que deben dar la vuelta al árbol y estos moños representan la unión entre el alma y el cuerpo y la unión entre la familia y la divinidad. Es por eso tan importante que debe tener moños y debe tener cintas. Y el último elemento, el elemento tradicional muy importante, son las luces que representan la fe y la esperanza. Pero la luz del mundo es el Salvador, es Jesús. Por lo tanto, este resplandor del árbol navideño es una evidencia de que Jesús es la luz del mundo y que vino a iluminar nuestras vidas y a inspirarnos para ser mejores padres, mejores hijos y mejores seres humanos. La luz del árbol de Navidad nos alienta a hacer un análisis personal de nuestra conducta y a enderezar nuestros pasos para ser mejores cristianos, mejores seres humanos y mejores en todos. Esta luz es la luz de la superación personal que nos debe guiar hacia el crecimiento espiritual. Como dice, el gran sentido de la Navidad es un mundo nuevo, ya que cada año renacemos en la esperanza de ser mejores seres humanos. Como vemos, ya tenemos los 4 elementos y falta el quinto. El primer elemento, no lo olvidemos, son las esferas. El segundo elemento es la estrella de Belén. El tercer elemento son las cintas y los moños. El cuarto elemento son las luces. Pero para que este árbol sea bendecido, es importante que pongamos el quinto elemento de un árbol de Navidad cristiano, y que son los ángeles, porque un coro de ángeles anunció la venida del Salvador, y fue un arcángel el que dijo, precisamente cuando había nacido Jesús,
hosana en el cielo, que os ha nacido un Salvador. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad, como tú, que me escuchas, hombre o mujer, que entiendes que el sentido de la Navidad es, en realidad, un sentido de mejoramiento personal y superación constante, unión y amor y alegría. Los ángeles representan la alegría de la Navidad y la alegría que debemos compartir en la familia. Ojalá que tomes en cuenta todos estos elementos al poner este año tu árbol de Navidad. No olvides ninguno de ellos. Y recuerda que todo lo antiguo y lo pagano se mezcló con lo cristiano para dar un gran sentido de profundidad a la Navidad. Recuerda todo este origen antiquísimo de miles y miles de años, de creencias, de pueblos que nos separan muchos siglos en el tiempo, pero que finalmente es un simbolismo vivo. En el solsticio de invierno, todos nos juntamos en familia a esperar el renacimiento del sol, del calor, pero también de un nuevo año lleno de felicidad y de logros. Y pedimos a nuestro Dios y Salvador bendiciones para nuestra familia. Hacemos peticiones, pero sobre todo alabanzas y reconocimientos. Que al poner tu árbol de Navidad, todos estos símbolos sean comprendidos por tus hijos. Debemos explicar a los niños por qué hay una estrella en el árbol, por qué hay ángeles, por qué hay luces, por qué es un pino, por qué hay esferas y que representan las rojas, las doradas, las plateadas. A lo largo de los últimos 10.000 años, la humanidad ha puesto árboles de la vida, árboles de la esperanza y del renacimiento, árboles del desarrollo humano y del crecimiento personal. Es uno de los más grandes símbolos, no solamente de los cristianos, sino de los pueblos de todos los tiempos, de todas las latitudes y de todos los grupos humanos. Que nuestra gran fiesta del árbol de Navidad no se pierda nunca, ahora inspirado y asociado por el nacimiento de Jesús. Vamos entonces a contestar algunas de las preguntas que me ha pasado Luis Jalón, porque sé que están ustedes ahí y me están saludando. Dice Irene Serrano, saludos desde Houston y esta noche está nevando. Sí, sabemos que está nevando en la ciudad de Houston. También sabemos que está nevando en México. Una enorme zona de México está nevando esta noche. Hoy, que es 7 a 8, la noche del 7 al 8 de diciembre de 2017, está nevando en Chihuahua, está nevando en Ciudad Juárez, está nevando en Ciudad Cuauhtémoc, está nevando en Torreón, que nunca neva, está nevando en Saltillo, está nevando en los alrededores de Monterrey, está nevando en la frontera norte, en Ciudad Acuña, en Ciudad Delicias, en Camargo, en Jiménez, está nevando en muchos de los estados, está nevando en áreas del estado de Sonora, el estado de Chihuahua, el estado de Coahuila, el estado de Nuevo León, está nevando mucho, inclusive en Tamaulipas, en la parte noroeste que linda con Coahuila. Y bueno, eso nos recuerda que precisamente los pueblos antiguos le tenían mucho miedo al invierno y al frío, y que hacían esta fiesta para asegurar que regresara el calor y el bienestar. Y le rezaban a sus dioses paganos para que los protegieran ante esta etapa del año, este periodo invernal en el hemisferio norte. Y bueno, te saludo, me da mucho gusto que me saludes hasta Houston. Y tampoco es muy común que nieve en Houston, quiere decir que es un invierno muy crudo y que está nevando también en Nuevo México, en Arizona, está nevando muy fuerte en el noroeste y oeste de Texas, y en El Paso, Texas está nevando, en muchos lugares está nevando, porque este es un invierno severo. Y bueno, esto le da más sabor a nuestro contenido navideño, le da más sabor a la Navidad, porque bueno, estamos acostumbrados a que en Navidad haya frío.
Y dice Claudia Martínez, gracias doctor Pepe Cruz por compartir este conocimiento. Para mí es un gusto enorme, Claudia, compartir esta información tan hermosa de esta temporada, de nuestra Navidad cristiana. Irma Montiel dice, muy buenas noches y Dios lo bendiga. Y te bendiga a ti, Irma, me da mucho gusto saludarte y a todos nuestros amigos que están ahí. Y les recuerdo, es importante que los niños conozcan esta tradición, conozcan cómo todos los pueblos antiguos hacían una fiesta de invierno en el que era una fiesta al árbol de la vida para asegurar la vida. Aquí en la antigua Tenochtitlan tenía lugar un festival maravilloso el día 24 de diciembre en los centros sagrados de Tenochtitlan y eran en el Templo del Sol, eran colocados miles de flores de esas que se llaman Cuetlazóchitl y que eran las flores del sol en México, en la antigua Mesoamérica, y que pues México se las regaló a todo el mundo para que tuvieran una flor en diciembre, y es la flor de Nochebuena. Es una flor originaria de nuestro país, pero que por su belleza conquistó el mundo entero y se extendió a toda la tierra. Hoy hay flores de Pascua o flores de Nochebuena en todos los países. Se cultivan y lucen en estas fechas porque es la gran flor, la hermosísima flor que tenemos en diciembre en el hemisferio norte y que nos permite conmemorar y celebrar esta fecha maravillosa, esta fecha de la Navidad en todo el mundo. Es uno de los regalos de México al mundo. Y bueno, recuerden cuando pongan su árbol de Navidad, pues estos conocimientos es muy importante para los niños. Es muy importante que los niños lo sepan. Dice Paul Rodríguez, gracias doctor, me encantó la información. Es usted una persona muy generosa al compartir con todos nosotros estos conocimientos y me da las gracias y yo te agradezco. ¿Para qué sirven los conocimientos si no es para compartirlos? No tendría ningún sentido que existieran si no los divulgáramos, y por eso es tan importante que se los divulguemos a los niños para que conozcan a profundidad el sentido de la Navidad en todo el mundo, porque en otros países que no son cristianos también es una gran fecha el 24 de diciembre asociado a los árboles de Navidad, por ejemplo en Tíbet, por ejemplo, en Manchuria, en el norte de China, en Siberia, entre los lapones, también en la región del Himalaya, en la India. Es una fecha muy importante en la región de Persia y no está asociado al cristianismo, pero sí está asociado al renacimiento del sol, al renacimiento de la vida. Dice Aida, buenas noches maestro y muchísimas gracias. Yo le mando a Aida un gran saludo y me da gusto que ustedes estén aquí en el canal de Pepe Cruz de YouTube y en el Facebook de Pepe Cruz. Me da mucho gusto que, a pesar de que es un poquito tarde, es un poquito noche, ustedes están ahí puntuales a la cita para acompañarnos. Dice Silvia Rojas, gracias doctor, como siempre, es muy interesante todo lo que nos platica. Felices fiestas para usted y también para su familia, y yo a nombre de toda mi familia les agradezco y les devuelvo de todo corazón mi cariño para que en todos sus hogares, con toda su familia, sean los dones de la Navidad. La felicidad, la alegría, el estar unidos, el ser felices y hacer esta reflexión interior, este análisis personal para regresar con muchos bríos en el año que va a comenzar y tener muchos logros y muchos proyectos de vida para el año que va a empezar después de Navidad, después del 31 de diciembre. Dice Laura Meléndez, gracias por compartirnos y con mucho gusto lo hago. Marta Vargas, es un placer doctor escucharlo y para mí también es un placer estar con ustedes. Irene Serrano, bueno, hay tantas llamadas. Julia Martínez dice, un hermoso programa doctor, me encantó. Lucy, qué bueno que te gustó, me da mucho gusto que te guste. Lucy dice, buenas noches doctor. Buenas noches Lucy, te mando un abrazo y un saludo muy querido. Cecilia Castellanos, gracias por enseñarnos tantas cosas y yo te mando un abrazo, mi querida
Cecilia, y también para mi querida Lucy. Y dice Karen Gómez, gracias por su excelente explicación. Compártanla mucho, Karen, que tengamos una comprensión muy profunda, muy poderosa del significado de la fiesta del solsticio de invierno, que es un festejo universal y milenario de todas las culturas del mundo, de todas las sociedades antiguas y modernas. Y gracias por haberme permitido entrar a sus hogares. Ya me voy a despedir. Y vamos a seguir transmitiendo otros programas. Vamos a seguir haciendo más programas en este diciembre para que ustedes nos sintonicen y compartan este material. Me gustaría que todos los mexicanos y todos los habitantes del mundo tuvieran una comprensión más amplia del simbolismo del árbol de Navidad, que no es otra cosa que una expresión del árbol de la vida, el árbol universal de la vida que hemos convertido en un culto y en un rito los últimos 10,000 años. Todo mi corazón y el cariño más enorme para ustedes. Estoy viendo la lluvia de corazones, la lluvia de deditos azules y la lluvia de caritas amarillas. Gracias, amigos. Me encanta que estén ahí. Compartan este material, platiquen entre ustedes, pero sobre todo, tengan una Navidad llena de bendiciones. Esa lluvia ya no es una lluvia, es una tormenta, es una nevada, como la que está cayendo en todo el norte de México, una tremenda nevada de corazones, y una nevada de deditos azules, y una nevada de caritas amarillas. Es un gran día el que es el día de Navidad, y debemos recordarlo siempre. Es la gran fiesta, la fiesta mágica, no nada más del nacimiento del Salvador, de Jesús nuestro Señor, sino también el día de la familia, el día en que se viaja muchos kilómetros para estar unidos y estar juntos y hacer esta reflexión, este análisis personal de qué fue nuestro año, recoger lo mejor del año y hacer nuestros proyectos para el próximo año. Y sobre todo recordar que el árbol de Navidad en sí es un altar a nuestro Dios. Representa la gratitud y la alabanza, como las esferas doradas y plateadas. Y también representa nuestras peticiones, las esferas rojas. Explíquenle a los niños esto, para que tenga un mucho mayor sentido la Navidad, y estoy seguro que siempre será una bendición. Dice el doctor Pepe Cruz, conferencia para enero. Sí, vamos a dar conferencias en el mes de enero. Vamos a estar enlazados para decirles qué es lo que estamos planeando para el mes de enero. Y por supuesto, va a haber cursos y va a haber conferencias y charlas para comenzar el año, para que hagas tu proyecto de vida, para que transformes todo tu pasado en un presente y un futuro maravilloso, con tus pensamientos y tus ideas. Porque el desarrollo humano es finalmente lo que está atrás de estos símbolos, como los símbolos de Navidad, como en este caso el árbol de Navidad. ¡Qué hermoso símbolo! ¿Qué serían nuestros hogares sin un árbol de Navidad en el invierno? Recuerden, cuando estén poniendo su arbolito de Navidad, ¿qué representa el pino? ¿Qué representan las esferas rojas, las esferas doradas, las esferas plateadas? ¿Qué representa la estrella de Belén? ¿Qué representan las luces? ¿Qué representan los ángeles? No dejen de ponerle angelitos al árbol de Navidad, porque más que un simple símbolo, es un altar de reverencia y de veneración a nuestra devoción. Amigos míos, les deseo lo mejor para esta Navidad, y yo voy a seguir aquí en diciembre con otros temas que son navideños, algunos de ellos, y otros no. Pero aquí voy a estar. Búsquenme, síganme, acompáñenme, y que tengan esta temporada llena de felicidad, porque finalmente los ángeles representan la alegría de la Navidad. Es un periodo de alegría para compartir y para ser muy felices. Que tengan muy buenas noches allá en el norte, todas nuestras ciudades del norte, que van a amanecer con una enorme cauda blanca. Qué hermoso, pero también qué frío.
En Saltillo me acaban de decir que no mencionó que en Saltillo también está nevando. Bueno, pues hasta Saltillo, todo el calor de nuestro corazón. Que en Doctor Arroyo también está nevando. Sí, está nevando por todos lados. Y que tengan una muy hermosa temporada navideña. Nos despedimos. Gracias, amigos. Me encantan sus corazones rojos, su lluvia de corazones rojos, su lluvia de deditos azules y su lluvia de caritas amarillas. Muy buenas noches y felices fiestas. Y nos despedimos diciendo, si puedo, es fácil y lo vamos a lograr.